Dios lo, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Vilches, perdón, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios que me permite otro día más compartir con ustedes palabra, y le pido a Él y solo a Él, al Dios vivo y altísimo de Israel, que me ayude dándome sabiduría, inteligencia, que su Espíritu Santo llene mi boca para que yo hable y todo lo que yo diga en esta hora sea acorde a su palabra, sea acorde a su verdad, sea acorde a su voluntad, y Él, el Dios de Israel, y solo Él reciba toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermano, vamos a comenzar. Vamos a continuar, perdón, hermano, que siempre cuando estoy grabando me distraen, abren las puertas, y bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a... la tos que no puede faltar, ¿verdad, hermano? Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Vamos a estar en Lucas del 27 al 30... perdón, hermano, del 27... Del 27, sí, al 36. Amén. Gloria a Dios. Recordando un poco lo que vimos ayer, resumiendo un poco, vimos 3 bienaventuranzas, ¿verdad? Y 2 ayes de mi Señor Jesús. Las bienaventuranzas son, como su palabra lo indica, bienaventuranzas son bendiciones. El que es bienaventurado es doblemente bendito, por así decirlo, o muy dichoso, o muy bendecido. Y mi Señor Jesús el Evangelio Lucas recoge 3 de esas bienaventuranzas que mi Señor Jesús da o enseña en el Sermón del Monte, y las trae y las coloca en su Evangelio. La primera es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pero como yo les dije ayer, la Reina Valera no es tan específica con respecto a esa bienaventuranza. Algunas traducciones la traducen mejor y ponen: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Ok? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen que sin Cristo, que sin Dios no pueden hacer nada. Los que reconocen su incapacidad para salvarse a sí mismos. Los que reconocen que dependen de la misericordia y del amor de Dios y de su poder para hacer todas las cosas. Esos son los pobres de espíritu. Otra de las bienaventuranzas que Lucas recoge es la que dice: bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Y bienaventurados los que lloran, porque reiréis. Esta es la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Se cumplirá completamente en el siglo venidero, cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino eterno, porque ahí va a haber verdadera justicia. Ahí serán saciados los que buscaban la justicia verdadera, ellos la van a tener.
pero en el siglo venidero, porque en este siglo presente y malo vamos a seguir viendo muchas cosas injustas, muchas cosas que no son correctas, mucha corrupción, pero los que esperan en Jehová y en su justicia no quedarán defraudados, hermanos, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no importa las injusticias que uno padezca aquí, porque cuando estemos en el reino de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, tendremos verdadera justicia. Será saciada nuestras hambres de justicia. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, y tenemos dos ayes que, al contrario de las bienaventuranzas, indican castigo, indican juicio. Y ay de los que están saciados, de los que están saciados, porque ya han recibido su consuelo. Mira, hermano, el hombre que tiene su riqueza aquí, el hombre que tiene riquezas materiales aquí, y que está bien, y que está saciado, y que nada le hace falta, esos hombres tienden a olvidarse de Dios. Y por ende, aunque su vida terrenal parezca perfecta, cuando estén en el siglo venidero, cuando el Señor venga, y juzgue a las naciones, ellos van a tener hambre. Ellos van a tener hambre. Amén. Y bueno, hermano, eso haciendo un breve resumen de lo que se dijo ayer. Si quieren ver la prédica completa, por aquí por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, y por aquí por mi perfil de Facebook, la pueden ver, ¿ok? Vamos ahora a leer los versículos en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, y que el Señor mi Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de mi Señor Jesús, mi Dios y mi Padre, me ayude a interpretar su palabra para que tanto ustedes como yo seamos edificados por la palabra de Dios. Amén y amén. Ok. Pero a vosotros, lo que oí os digo, amad vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Calumnian, ¿verdad? Al que hiere en una mejilla, presentaré también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida prestado, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidáis que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que lo aman, a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Bueno, vamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, discerniendo la palabra versículo por versículo. Amén. Para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok.
Pero a vosotros los que oís, ¿quiénes eran los que oían estas bienaventuranzas y estos ayos? O sea, ¿quién estaba ahí? Bueno, la multitud que había ido a escuchar las enseñanzas de Cristo y a que fueran sanados. Esa gran multitud que siempre, donde estaba Cristo, como era muy famoso, siempre se la mantenía una multitud. ¿Ok? Entonces, esa multitud que había ido a escuchar su enseñanza y a ser sanada de diversas enfermedades, eran los que estaban escuchando las palabras de Cristo. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que lo aborrecen. Ok, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en Éxodo 21-24, si mi memoria no me falla, saben que soy bien malo para retener los números, ¿verdad? Vamos a encontrar la ley, lo que se conoce como la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, brazo por brazo, quemadura por quemadura. Eso lo dice Éxodo 21-24, ¿verdad? Entonces, mi Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, sí, Mateo, dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es por qué en el Antiguo Testamento Dios mandó el ojo por ojo y por qué mi Señor Jesús está mandando algo aparentemente opuesto. ¿Ok? Bueno, la respuesta es esta, hermano. En el Antiguo Testamento Dios mandó el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Para qué? Para guardar a su pueblo Israel de pecar como las demás naciones. Recordemos, hermano, que en el Antiguo Testamento el Dios de Israel, o Yahvé de los ejércitos, solamente era Dios de Israel. Solamente Israel tenía leyes como esas. Entonces, ¿qué pasa? Esa ley, la del ojo por ojo y diente por diente, en aquel tiempo le sirvió a Dios para que su pueblo no pecara como las demás naciones y para que su pueblo no tomara justicia por su propia mano. ¿Sí me entiende? Para eso Dios la estableció, para que el pueblo de Israel no tomara justicia por su propia mano y para que el pueblo de Israel no se contaminara con los pecados de las naciones que tenía alrededor. Ustedes saben que todas las naciones alrededor de ellas eran paganas. Les servían a ídolos, sacrificaban a sus hijos a los ídolos, en fin. Entonces por esto Dios establece en el Antiguo Testamento la ley del talión, que es también conocida como una ley de retribución, que nos indica que el pecado que uno cometa tiene que tener una retribución igual al pecado que se cometió. Amén. El pecado el pecado que uno comete, ¿verdad?, tiene que ser retribuido de la misma manera. Eso es lo que nos indica. Nos indica esta ley de talión, que Dios vio bien que su pueblo la practicara. ¿Por qué? Porque era una ley que iba a mantener al pueblo de Israel
apartado de las tradiciones paganas que iban a mantener al pueblo de Israel, haciendo lo justo delante de Dios, que iba a mantener al pueblo de Israel purificado, como decir, esa fue la idea de Dios a establecer el ojo por ojo y diente por diente. Primero, que el pueblo de Israel no tomara la justicia por su mano, y que cuando estableciera justicia no fuera injusto con el castigo, sino que el castigo fuera igual a la ofensa. Amén. Entonces esa fue una ley que Dios estableció para que su pueblo de Israel no fuera como las demás naciones, sino que fuera diferente. No tomara la justicia por su mano, sino que tuviera algo con que guiarse para actuar justamente en diferentes situaciones. Amén. Para eso Dios estableció la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura. Amén. Ahora, ¿por qué mi Señor Jesús, que es el punto verdaderamente, bueno, todos los puntos son importantes, pero ahora viene la pregunta: ¿por qué mi Señor Jesús dice no se deja guiar por esa ley, o aparentemente no cumple esa ley? Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Amad vuestros enemigos y hacer bien a los que os aborrecen. Mi Señor Jesús le dice: amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Por qué? Porque, como les comenté, hermano, en el Antiguo Testamento esa ley de talión tuvo un objetivo, que era mantener a un pueblo de Israel apartado del pecado, que era mantener un pueblo de Israel que supiera cómo actuar en diferentes situaciones, que era mantener un pueblo de Israel justo delante de Dios, que no se pareciera a las demás naciones. Pero a pesar de las buenas leyes que Dios estableció, el pueblo de Israel igual se corrompió, el pueblo de Israel igual pecó, el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que esa ley de talión que Dios permitió que el pueblo de Israel ejecutara no le iba a servir a ellos, porque ellos eran pecadores, ellos eran injustos, ellos eran malos. Entonces, ya el propósito de esa ley ya no se iba a cumplir, porque ya el pueblo de Israel era un pueblo malo, era un pueblo que no temía a Dios. Por eso mi Señor Jesús le dice ahora: amad a vuestros enemigos y hacer bien a los que os aborrecen. Recordemos, hermano, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? Con la ley de talión, nuestro Dios manifestó a su pueblo su justicia. La ley de talión nos dice que Dios es justo y que sus juicios son justos. Amén. Amén. Ahora mi Señor Jesús está abordando el problema ahora mi Señor Jesús lo está abordando por otro atributo de Dios, que es la misericordia. El Dios de Israel en el Antiguo Testamento se dio a conocer por su justicia, por su poder, pero nuestro Señor Jesús nos lo está dando a conocer desde otro de sus atributos, que es la misericordia. Dios tiene misericordia de que Él tenga misericordia y se compadece de que Él se quiera compadecer. Entonces, en el Antiguo Testamento, como le dije, tenemos la ley de talión,
que nos muestra que Dios es justo. Y en el Nuevo Testamento tenemos a mi Señor Jesucristo manifestando a ese mismo Dios, pero por medio de su atributo de misericordia. Entonces Jesús dice: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Fíjense bien, Jesús dice: no le paguen a sus enemigos, no le hagan a sus enemigos lo que a ellos le han hecho a ustedes, no. Amad a vuestros enemigos, tened misericordia de vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Ejemplo tenemos de mi Señor Jesús. Como mi Señor Jesús en la cruz le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba amando a esos hombres que lo estaban llevando a la cruz. Él estaba teniendo misericordia, estaba haciendo un bien a ellos, porque estaba intercediendo delante del Padre para que ese pecado no les fuera contado. Amén. Y aún más para que todos sus pecados fueran perdonados. Entonces ahí vemos como nuevamente, como yo siempre les digo, como mi Señor Jesús no solamente dice la palabra, sino que la lleva a cabo, porque es muy fácil. Ay, sí, yo voy a amar a mis enemigos. Es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero hacerlo es otra cosa muy diferente. Miren, hermano, Dios amó a sus peores enemigos. Nosotros todos antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Teníamos el puño levantado ante el Señor. No queríamos hacer su voluntad. No lo reconocíamos como Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Él nos amó y nos hizo un bien, el bien más grande y maravilloso que nadie que nadie nunca jamás hará por nosotros, que es enviar a su unigénito Hijo para que todo aquel que no se pierda, más bien tenga vida eterna, hermano. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no queríamos saber nada del Dios de Israel. Nosotros éramos enemigos declarados de Dios. Pero Él nos amó aun siendo sus enemigos. Y fíjense bien, y nos hizo el mayor bien que nadie nos ha hecho y que nadie más nos va a hacer, que es enviar a su unigénito Hijo para que todo el que quede en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Amén y amén. Bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjense bien. Mi Señor Jesús nuevamente demostrando la misericordia de Dios, demostrando ese atributo de misericordia que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Bendecí a los que os maldicen y orad por los que nos calumnian. Esto, como yo les digo, hermanos, en el Antiguo Testamento no era así. Estaba la ley de talión que Dios estableció para que se hiciera justicia y para que su pueblo no se corrompiera como las demás naciones, ¿verdad? Bueno, Dios en el Antiguo Testamento mostró su justicia por medio de esa ley, pero ahora Cristo Jesús muestra otro atributo de Dios, que es su misericordia. Y dice: no. Ahora ya ustedes no necesitan ser justos, porque ya ustedes están muertos en delitos y pecados, y ustedes son malos. Ustedes ahora necesitan aprender misericordia.
Misericordia quiero y no juicio, dice el Señor. Bendecí a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fíjense bien, bendecí a los que os maldicen. Hermanos, fíjense bien, mi Señor Jesús, bendecí a los que os maldicen. Se me viene a la mente, el Señor me da a la mente al apóstol Pablo, fíjense bien. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Saulo perseguía la iglesia, maldecía a los cristianos porque él los quería herejes y los perseguía y los mataba. ¿Y qué hizo mi Señor Jesús al apóstol Pablo? ¿Qué le hizo mi Señor Jesús al apóstol Pablo? Lo bendijo, hermano. El apóstol Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, que no quería a Cristo ni en pintura, fue bendecido por Cristo y fue escogido como el apóstol de Jesucristo a los gentiles, hermano. Entonces, se fijan como mi Señor Jesús no pagó nunca mal no pagó nunca el mal con el mal, sino que todo lo contrario, pagaba a los que le hacían mal. Él los bendecía. Amén. Dice la palabra, no te dejes vencer por lo malo, sigue venciendo lo malo con lo bueno. Entonces fíjense bien cómo el apóstol Pablo, un perseguidor de Cristo, un perseguidor de su iglesia, alcanzó bendición cuando él lo que hacía era maldecir a los cristianos, cuando él lo que hacía era perseguir y matar al pueblo de Dios. Pero mi Señor Jesús no le pagó como él se lo merecía, sino que lo bendijo, lo hizo hijo de Dios, lo incluyó en la gran familia de Dios y lo mandó a predicar a los gentiles. Y ya sabemos todo lo maravilloso y fructífero que fue el ministerio de nuestro hermano Pablo. Y orad por los que os calumnian. Orad por los que os calumnian. Vuelvo a Jesús en la cruz. Siempre el mejor ejemplo de todo va a ser nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, ¿qué le decía a mi Señor Jesús? Si eres hijo de Dios, perdón, a tanto salvaste y a ti mismo no te puedes salvar. Miren, le decía lo que pasaba por ahí, meneando la cabeza. Miren, a tanto salvó y él mismo no se puede salvar. El ladrón que estaba a tu izquierda le decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo calumniaban, lo tentaban, lo injuriaban. ¿Y qué dice mi Señor Jesús cuando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Bien, hermano, es muy difícil hacer eso. Es muy difícil. Tiene que estar uno muy lleno del Espíritu Santo para orar por las personas que te tienen clavado en una cruz. Hermano, pero el mejor ejemplo de cómo debemos tratar a nuestros enemigos y tratar aún a los que nos aborrecen y os persiguen es mi Señor Jesús. Es mi Señor Jesús. Amén. Y ahí mi Señor Jesús está manifestando la misericordia de Dios. Amén. La misericordia. La misericordia de Dios. Un atributo. Un atributo que los judíos, los fariseos, sobre todo, y los escribas no poseían. Ellos no tenían misericordia. Pudimos ver cuando mi Señor Jesús sanó a la que tenía la mano seca, como ellos se pusieron bravos y se airaron mucho
porque no tenían misericordia. Misericordia tiene no juicio, dice el Señor. Entonces, bueno, al que te hiera, perdón, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Fíjense bien, al que te hiera la mejilla, preséntale la otra. Hermano, no es fácil, pero mi Señor Jesús, miren hermano, todo lo que le hicieron, lo escupieron, le pegaron con una vara, y lo flagelaron, todo eso, y él nunca se defendió, y él nunca dijo yo soy inocente, y él nunca dijo pero ¿por qué me hacen esto? Y él nunca le dijo una grosería a nadie, nunca le levantó la mano a nadie, nunca se defendió, sino que soportó el sufrimiento, sino que soportó la burla, soportó el oprobio. Y es muy importante, hermano, también darle lugar a la ira de Dios. Hermano, Dios es nuestro vengador. Dios se venga por nosotros, hermano. Nosotros no tenemos... Mira, hermano, si a nosotros nos hace algo y nosotros sabemos que es injusto y lo que nos pasa porque estamos en Cristo, dejémosle eso a Dios. Dejémosle eso al juez justo. Dejémosle eso al que va a vengar y al que va a pelear por nosotros. No queramos vengarnos por nosotros mismos. No, que sea Dios el que se encargue de hacernos justicia. Porque Dios es justo. Y Él pagará a cada quien según sus obras. Amén. Eso es muy importante. Mi Señor Jesús aguantó todo el sufrimiento, todo el calvario, toda la humillación, porque nos amaba a ti y a mí. Y porque Él sabía que con su muerte nos iba a llevar al Padre y nos iba a glorificar. Amén. Y a ser semejantes a Él, para poder estar con el Padre por toda la eternidad. Pero aún así, el sufrimiento que Él experimentó fue verdad. Él sufrió, Él lloró, Él quedó desgarrado, Él sufrió demasiado, hermanos y amigos, por ti y por mí. Pero Él no se opuso, pero Él no se defendió, pero Él no dijo, no, yo soy inocente, no me hagan esto, no. Como dice aquí, fíjense bien, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Amén. Fíjense, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. A todo el que te pida, dale. A todo el que te pida, dale. ¿Ok? Y esto que estamos viendo, hermanos, todo este pasaje podemos decir que estas características que estamos viendo aquí son las características de Dios. Es el carácter de Dios mismo el que estamos viendo reflejado aquí. Todo lo que te pida, dale. Amén, fíjense bien. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Amén. Entonces, a nuestro Dios, al Dios de Israel, Dios le da a todos, hermanos. Dios al que le pide, Él le da. Pedid y se os dará. Amén.
Entonces todo lo que te pida tú dales. Y si te quitan algo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, porque Dios te lo va a retribuir. Aunque esa persona, ¿verdad?, te haya hecho un mal, no busque vengarte. Deja lugar a la ira de Dios y Él hará. Amén. Todo este pasaje que estamos viendo, hermano, nos va a llevar a imitar a Dios Padre. Nos va a llevar a hacerle bien a aquel que nos ha hecho mal. Porque Dios le hace bien a todo el mundo. Pero todo el mundo se ha olvidado de Dios. Todo el mundo no ama a Dios, pero Él es bueno y Él en su bondad le hace bien a todo el mundo. Amén. Fíjense bien lo que dice aquí, porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Claro, hermano, es muy fácil. Es muy fácil amar a que te ama. Por ejemplo, es muy fácil amar a tu mamá. Obviamente. Te dio la vida. Te sustentó para que crecieras. Es facilísimo. O sea, es facilísimo amar a lo que te ama. Eso es fácil. Pero lo difícil es hacer lo que hizo Dios. Amarnos a nosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado, hermano. Eso sí es complicado. Amar a aquel que se te opone. Amar a aquel que no te quiere ver en pintura. Amar a aquel que no te quiere, que no quiere saber nada de ti. Eso sí es complicado. Y en este estado fue que nos amó Dios. Así que lo que Jesús está pidiendo es que seamos como Dios, amén, en su carácter, en su obra con bondad, a pesar que nosotros le habemos sido infieles, a pesar de... Perdón, hermano, que nosotros no lo queríamos, ni queríamos saber nada de Él, pero Él nos amó. Amén, hermano. Ahí está el carácter bondadoso de Dios, que a pesar de lo que éramos, aún estando muertos en delito y pecado, Cristo murió por ti, por mí. Allí está. No pagar mal por mal, sino bendecir a aquellos que te maldicen. Amén. Orar por aquellos que te aborrecen. Amén. Nosotros aborrecíamos a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Lo aborrecíamos. Pero Él nos amaba. Y por su bondad envió a su Hijo unigénito. Y su Hijo unigénito, cuando estaba aquí en la tierra, oró por ti y por mí, para que estuviéramos donde Él ahora está, en gloria con el Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Claro, hermano. O sea, si yo le hago bien a mi mamá, por ejemplo, yo le hago un bien a mi mamá, no sé, le regalo cualquier cosa. Ejemplo. Ajá. Y para el sí es bueno. Eso le regaló a la mamá, le regaló. Vamos a poner un ejemplo. Le regaló a la mamá una cartera carísima. Un ejemplo, ¿no? Hermanos, pero un malandro o un asesino también hace lo mismo. Un asesino que mata gente. Un malandro que... malandro o ladrón, para que entiendan, que roba a las personas,
también le hace un bien a la familia. Entonces, no tiene mucho mérito que yo le haga bien a aquel que me hace bien. O sea, por ejemplo, imagínense este hipotético caso. Que Dios solamente hubiera salvado a Elías, a Moisés, a los profetas, a los apóstoles y a los apóstoles. Bueno, Él hubiera podido salvar solamente a ellos, pero eso no tenía gran mérito de parte de Dios porque ellos lo amaban, ¿cierto? Elías, Abraham amaba a Dios mucho, iba a sacrificar a su hijo por él. Entonces, digamos que ahí no se veía mucho, no tenía mucho mérito si hacía eso solamente por su siervo que lo amaban. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Daniel, un varón muy amado por Dios. Entonces, si Dios salvaba solamente a esa gente que ya lo amaba, bueno, no hubiera sido una salvación tan grande como la que tenemos, ¿verdad? Pero lo grande de Dios y lo que diferencia a Dios de nosotros es que Dios no paga mal no paga mal. Lo grande de Dios y lo que diferencia de nosotros es que Dios, a pesar de lo que éramos, nos hace un bien. Disculpe, hermano, me enredé. Claro, porque era muy fácil salvar solamente a los santos del Nuevo y del Antiguo Testamento y ya. Se lava las manos de Dios. Pero no, Dios te amó a ti a pesar que tú lo odiabas. Y ahí está el mérito. ¿Y qué nos dice Jesús? Sean como vuestro Padre. No le hagan bien solamente a los que le hacen bien, porque hasta los pecadores actúan así. Fíjense lo que hizo su Dios. Me envió a mí a morir por ustedes cuando ustedes ni siquiera querían a Dios. Cuando ustedes lo aborrecían. Cuando ustedes no querían saber nada de Él. Allí me envió Él a morir a una cruz por pecadores para llevarlos a la gloria. Amén. Perdón. Si prestáis a aquellos que quieren, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir tanto. Claro, si yo presto a alguien si yo presto a alguien para recibir una ganancia de esa persona, ¿qué mérito tengo, hermano? Nada, no tengo ningún mérito porque lo estoy haciendo para lucrarme yo, perdón. Pero ¿qué ganó Dios al enviar a su unigénito hijo? A ver. Supongamos que Dios no hubiera enviado a Cristo. Si Dios no envía a Cristo, Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo glorioso, hermoso, poderoso, perfecto. Y nosotros nos vamos para el infierno. Lo que les quiero decir es que Dios no envió a su Hijo amado a morir por ti y por mí para ganarse algo o para recibir algo a cambio. Dios lo hizo por amor a ti y a mí. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios.
Dios no necesita que lo salven. Él es glorioso, hermoso, excelso. Pero nosotros lo necesitábamos un Salvador. Y Él lo envió, ¿verdad? No para que nosotros le devolviéramos, no con el interés de que le devolviéramos algo a cambio, sino por amor a nosotros, amén. Y nosotros ahora, no por interés, sino por gratitud le servimos a Él, hermano. Así que cuando nosotros hagamos algo por nuestros hermanos, por la familia de Dios, tenemos que hacerlo desinteresadamente, así como Dios desinteresadamente envió a su Hijo unigénito a darnos vida, porque Él no ganó nada. O sea, Dios no puede ser más hermoso, más glorioso y más perfecto de lo que ya es. Él es Dios. Si Él no envía a Cristo, Él sigue siendo Dios, perfecto, hermoso y glorioso, y nosotros seríamos los que estuviéramos condenados al infierno. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios, el santo, glorioso y soberano, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí la Escritura. Cuando tú prestes a alguien, no prestes con el interés de que te devuelvan algo, de que te devuelvan de más, porque así actúan los pecadores. Los pecadores les prestan a otros pecadores para obtener ganancia. No, tú sé diferente. Tú sé diferente, hermano. Tú sé como tu Padre que está en los cielos. Amén. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Dice, amad a vuestros enemigos y hacedles bien. Y prestad, dice aquí, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. O sea, si hacemos las cosas con ese espíritu, no esperando que el hombre nos retribuya, no esperando que el hombre nos pague o nos dé más, no esperando que el hombre sea justo y nos devuelva bien con bien, sino que esperamos en Dios, porque nosotros sabemos que Dios es justo. Y dice aquí, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Viste? ¿Se fijan, hermano? Será vuestro galardón grande. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy bendecidos. ¿Por qué? Porque seremos hijos del Altísimo, seremos conocidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar imitando a nuestro Padre Celestial, hermanos y amigos. Sí, si hacemos lo que dice esta palabra, vamos a estar imitando al Dios de los cielos, al Dios que gobierna los cielos de los cielos. Lo vamos a estar imitando. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es bondadoso con los malos e ingratos, como lo venimos diciendo. Él nos bendijo a nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él, hermano. Él nos bendijo a nosotros cuando nosotros lo aborrecíamos. Amén. Por eso es que es tan importante esa enseñanza y ponerla en práctica, porque si la ponemos en práctica, nada más y nada menos estamos siendo como Dios. Gloria al Señor, porque Él amó a sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Él oró por aquellos que lo aborrecían en la cruz del Calvario, hermanos.
Él soportó todo. Mi Señor Jesús soportó escupida de cara, bofetada, latigazo, todo eso por amor a ti y por mí, y nunca pagó mal con mal, sino que al contrario, hermanos. Sino que al contrario, en cambio Pedro, por ejemplo, cuando fueron a arrestar a mi Señor Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja al hombre. Pero así no actuó, no se condujo mi Señor Jesús. Amén. Sino que mi Señor Jesús imitaba a su Padre Celestial, porque aunque los fariseos no lo querían y lo aborrecían, Él les predicaba a ellos por amor a ellos. Pero ellos no le creyeron, hermano. Pero ellos eran hijos del diablo, pero ellos estaban completamente cegados. Entonces, el poner esta enseñanza en práctica nos va a hacer ser semejantes a Dios, hermano. Amén. Y fíjate bien, versículo 36, ya para terminar. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Misericordia quiero, hermanos, y no juicio, dice el Señor. Hermanos, si Dios no hubiera sido misericordioso con nosotros, ¿ustedes creen que Cristo hubiera venido al mundo? No. Si Dios, en vez de su misericordia, hubiera aplicado su justicia, y a los que lo aborrecían como nosotros, no hubiera matado, hermanos. Si Dios hubiera aplicado su justicia, tú y yo ahorita estuviéramos muertos en la quinta paila del infierno. Pero Cristo Jesús manifestó otro de los atributos de Dios: la misericordia. Yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia, endureceré a que yo quiera endurecer. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, pero que de ninguna forma dejaré de ser castigo al impío. Entonces, hermanos, aquí la invitación de mi Señor Jesús es a ser misericordioso, a ser bondadoso, a amar a nuestros enemigos, a orar por lo que nos aborrece y persigue, porque así seremos hijos del Altísimo y nuestro galardón será grande en el reino de Dios, porque así seremos imitadores del Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, de Yahvé de los ejércitos, porque así seremos llamados hijos de Dios. Si nosotros actuamos como Dios viene actuando desde la eternidad, hermano, desde la eternidad, Dios está actuando así. Dios está actuando con bondad, hermano. Ahorita nosotros estamos vivos por la pura misericordia de Dios, hermano, no porque tú y yo lo merezcamos, pero eres bueno. Aún los que violan, los que matan, los que cometen los peores pecados, los pecados más atroces, Dios le da un respiro de vida, un hálito de vida, porque Dios es bueno. Inclusive con el pecador, con el malo y el ingrato. Asimismo, Él nos manda no a pagar mal por mal. No. Y se los expliqué, en el Antiguo Testamento era así, porque Dios tenía
Dios usó eso para proteger a su pueblo de Israel de tomar justicia por su mano, para que el pueblo de Israel tuviera algo con que conducirse justamente y para que el pueblo de Israel no se contaminara de las naciones que estaban alrededor de él. Pero ahora Dios, por medio de su amado Hijo, nos ha dicho en este momento: sean iguales a mí, imítenme, imiten a mí, emúlenme a mí, imítenme a mí y a mi Padre Celestial, sean como yo y Él somos. Yo los bendije cuando ustedes no me querían. Yo los amé cuando ustedes no me amaban. Yo soporté todo el sufrimiento que soporté en la cruz del Calvario por ustedes. Y ustedes no se lo merecían, pero yo oré al Padre por ustedes. Amén. Entonces, el llamado es a imitar el perfecto y buen carácter de nuestro Padre Celestial, en no hacer las cosas por recibir algo a cambio, sino hacer las cosas imitando siempre a nuestro Padre Celestial, que a pesar de lo que somos y de lo que éramos, nos ha amado, que a pesar de que lo aborrecíamos, Cristo oró por nosotros, que a pesar de que no lo queríamos, Cristo padeció por nosotros. No tenemos que hacerle bien solamente a los que nos hacen bien, porque eso lo hace cualquier pecador. Tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial y hacerle bien al que nos hace mal, porque así demostramos que somos hijos de Dios y nuestro galardón será grande en los cielos, porque estaremos con el Altísimo para siempre y por la eternidad. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno, Dios me lo bendiga mucho y yo lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.